Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo el misterio, en una historia más para ustedes. Esta historia la incluí en uno de mis libros que se llama 50 relatos de fantasmas, testimonios reales. Esta historia me la platicó una persona que pues dice que conoció a este hombre y todo ocurre allá en Michoacán. Había un cerro donde ellos vivían. Que ese cerro, bueno, pues tenía muchas historias, muchas leyendas. Decían que ahí se reunían las brujas en la noche, veían cosas raras, escuchaban lamentos. Habían muchas cosas que se platicaban de este lugar, de este cerro. La gente, obviamente, temerosa, pues no acudía a este sitio y menos por las noches, ¿no? Pero había en el pueblo una persona, un hombre como de aproximadamente 40 años de edad, que era muy bravucón, se peleaba con todo mundo, quería demostrar su valentía siempre que había oportunidad de hacerlo, él quería alardear, ¿no? De esa valentía. Y entonces hubo una temporada, fue como por el 88, que había una situación extraña cada vez que pues hacía de noche. Y sucede que pues obviamente comenzaron a correr los rumores de que había una presencia extraña en el cerro todas las noches. Es decir, de por sí ya ese cerro tenía historias de fantasmas, tenía pues algunas historias que desaparecía la bruja, la llorona, etcétera. Pero de repente comenzaron a decir que también ahí se comenzaban a aparecer extrañas luces y que no se trataban de brujas. No se hablaba abiertamente o no se decía que fueran seres extraterrestres, porque obviamente la gente de ese lugar como que no estaba tan informada, o simplemente en los pueblos es muy raro, es muy extraño que se llegue a hablar obviamente de extraterrestres, ¿no? Siempre que se ven luces en el cielo y todo lo demás, siempre se relacionan más con las brujas. Entonces, bueno, este hombre ya había escuchado obviamente esos rumores de que en el cerro se estaba apareciendo algo extraño por las noches, y bueno, pues él nuevamente quiso demostrar su valentía y en una ocasión subió al cerro y pues no encontró absolutamente nada. A la siguiente noche volvieron a verse esas extrañas luces y entonces él sí subió, pero dice que no alcanzó a ver nada, ¿no? O sea que daba la impresión de que cada vez que veía la luz y él subía para ver qué era, ya al momento en que llegaba a la cima del cerro ya desaparecían esas luces. Y así fue casi por una semana, ¿no? Hasta que finalmente logró nuevamente subir y sucedió algo sumamente extraño. Y es que este señor sabían que había subido la noche anterior al cerro para ver qué hallaba, porque decían que se estaba apareciendo el diablo, ¿no? La gente hablaba de que era el diablo que se estaba apareciendo, y entonces a este señor simple y llanamente lo dejaron de ver por varios días. Yo creo que por una semana, ¿no? Más o menos. Y entonces, cuando él reaparece y llega al pueblo, había una cantina, como en todos los pueblos de cantinas. Había una cantina donde obviamente se reunían para, pues obviamente para beber, para platicar, para jugar dominó. Y en una noche, después de varios días que no sabían del paradero de este hombre, llegó y lo vieron sumamente extraño, porque parecía que había envejecido varios años. Tenía todo el cabello blanco, tenía el cabello ya canoso, cuando él tendría en ese momento aproximadamente unos 40 años de edad, ¿no? Entonces, él le preguntaron que qué había pasado, que dónde andaba, que qué había sucedido, y entonces él les platicó
que una noche subió obviamente al cerro para ver esas luces que decían que eran las brujas o que era el diablo y que no vio nada de esto, ¿no? Que vio una luz que lo cubrió por completo y después ya no supo de él, perdió el conocimiento y cuando despertó estaba sobre una como una camilla, como una cama de hospital, decía esta persona, y que lo habían amarrado, lo habían sujetado bien a esta camilla o a esta, pues sí, a esta camilla y dice que vio a algunos seres pequeños a su alrededor. Entonces él les dijo que le habían hecho algunas cosas, que le habían metido algunos, pues algunos fierros dentro de su cuerpo, que le habían hecho algunas cosas, pero pues obviamente que había cosas que no recordaba o que no sabía bien que le habían hecho, ¿no? Simplemente había visto unos enanos cabezones con ojos grandes y lo curioso es que en esa época y en ese lugar, pues es un pueblo, ¿no? En un pueblo en los años 80 pues a lo mejor no estaban tan empapados con la ciencia ficción como lo podrían estar hoy en día, ¿no? Yo creo que hoy en día ya por todas las películas, las series de televisión, los libros, los cómics, las revistas especializadas en el fenómeno ovni, pues ya todo el mundo sabe, por ejemplo, o tiene ya una idea, una imagen clara de lo que es un extraterrestre. Y en aquella época, en los años 80, pues apenas iniciaba bien esta situación de adoctrinarnos, de darnos los conceptos, de nosotros ir generando así como la imagen clara de lo que es un ser extraterrestre. En aquella época todavía estaban muy alejados de esto. Y más en provincia, más en estos pueblos lejanos, ¿no? El hecho es que este señor platicaba su experiencia y decía que pues, se lo habían llevado y no sabía realmente qué había sucedido. Y pues obviamente lo curioso es que cuando reapareció en el pueblo había envejecido varios años, ¿no? Ya tenía canas, ya tenía todo el cabello canoso y también no se repitió más la aparición de esas extrañas luces en el cerro porque pues ahí se veían las luces. Algo que me faltó comentar y algo que este hombre les platicó a estas personas que lo habían visto fue que cuando él subió al cerro la primera vez, dice que observó en la tierra unos extraños círculos que habían hecho. No tenía la menor idea de por qué estaban ahí esos círculos o qué significaban, cómo los habían hecho, pero que eran como círculos hechos ahí en la tierra, porque estaban como quemados, que eran círculos como quemados, porque había unas partes todavía del cerro que tenía obviamente pasto, y que ahí se había posado, o sea, yo lo entiendo de esa manera, yo me quiero imaginar que ahí fue donde habían aterrizado o había aterrizado una nave, ¿no? Porque él hablaba de que había encontrado unos extraños círculos en la Tierra que parecía que habían sido ahí como que se había quemado algo y que había dejado esa forma de los círculos. Entonces probablemente este caso se haya tratado realmente de una abducción extraterrestre. Pero esto ocurrió en el año 88 aproximadamente. Y bueno, yo investigando en las historias del fenómeno ovni de nuestro país, de México, en los años 80 había varias historias de aterrizajes de naves o de extraños objetos voladores en diferentes partes del país. Por ejemplo, en Guanajuato también se llama la población Mesa y Barrilla. Habían encontrado igual el pasto quemado, unos círculos grandes y bueno, lo interesante es que también la gente había visto pues unas extrañas luces en el cielo. Entonces, esta historia la incluí en este libro de 50 relatos de fantasmas, solamente que ahí, bueno, pues el protagonista murió de la impresión y de hecho sí, de hecho esta persona murió al poco tiempo de haber tenido esta experiencia. Él, por ejemplo, la platicaba y pues, sus amigos, la gente que lo escuchaba realmente no sabían
si creerle o no, porque en aquella época, en los años 80, como que no estaba tan arraigado en la cultura popular hablar de ovnis, ¿no? Como que hablar de ovnis y extraterrestres era algo así como algo de ciencia ficción, pero no había tantos casos como existen hoy en día, ¿no? Y un caso que también en lo personal me parece sumamente interesante es una historia que me platicó una persona que yo tuve el gusto de conocer. Bueno, él se llamaba Enrique, al igual que su papá. Lamentablemente Enrique y su papá fallecieron hace 2 años aproximadamente a raíz de la pandemia de COVID, ¿no? Que en paz descanse. Cuando él me platicó esta historia fue precisamente en la clínica de su padre, donde pues él trabajaba también. Resulta que esto ocurrió precisamente en un año nuevo. No, miento, no era año nuevo, era Navidad. Era una Navidad y él estaba con su madre. Su madre y él habían ido pues a la cena de Navidad con unos familiares. Ellos vivían aproximadamente como a 15 kilómetros de distancia de donde se había hecho la reunión. Ellos habían ido pues a la cena, todo había sido normal. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando pues ellos se despidieron de sus familiares para ya regresar a casa. Tenían ellos el apuro de que a lo mejor no les iba a alcanzar la gasolina porque tenían ya la reserva, la camioneta tenía ya la reserva y pues ya habían planeado pues obviamente cargar gasolina cuando vinieran ya de regreso. Este dato de que no tenían mucha gasolina es muy importante para la historia, ¿no? Sucede que ellos entonces pues ya venían de regreso. De repente vieron, ellos venían en la carretera y vieron una luz. Vieron una luz en la distancia. Y pues obviamente el primero que la vio fue Enrique, que él no venía manejando, venía en el asiento del copiloto. Le dice a su madre, mira, una luz en el cielo, ¿no? La señora ya pues la observa y después de eso tanto Enrique como su mamá ya no recordaban qué había sucedido después. Simplemente ellos se habían despertado como a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, a la orilla de la carretera, pero a más de 30 kilómetros de distancia de donde ellos habían visto la luz. O sea, ellos simplemente vieron la luz, perdieron el conocimiento. Cuando despertaron estaban a más de 30 kilómetros de distancia. No sabían exactamente en dónde estaban. Y ya cuando reaccionaron, pues obviamente la señora enciende la camioneta. Se da cuenta que igual, ¿no? Tiene la reserva la camioneta. Llegan a una gasolinera, preguntan en dónde se encuentran. Ya más o menos les habían dicho dónde, se habían ya orientado y la señora pues regresaron a su casa, ¿no? Para ellos fue inexplicable cómo es que habían recorrido más de 30 kilómetros cuando la camioneta ya estaba en la reserva y no les iba a dar más de 10 kilómetros de distancia, ¿no? No iban a poder recorrer más de 10 kilómetros con esa gasolina que tenía el tanque. Entonces para ellos era inexplicable lo que realmente había sucedido, no entendían por qué habían perdido el conocimiento, qué era lo que había pasado en ese lapso de tiempo y sobre todo cómo es que habían llegado a ese lugar sin gasolina prácticamente. Lo curioso se dio después cuando tanto Enrique como su mamá cada vez que iban a salir de viaje, ya sea en el camión o en avión, pues debes de pasar por un detector de metales porque por la seguridad de los pasajeros le piden a los que van a viajar que crucen por el detector de metales para ver si no llevan alguna pistola. Y siempre que pasaba Enrique y su mamá, siempre se activaba el detector de metales.
Y eso fue a raíz de este incidente tan extraño que ellos habían vivido, ¿no? No sabían cómo o por qué se provocaba esto, pero a raíz de eso, cada vez que pasaban por un detector de metales se activaba. A Enrique, bueno, a este chico le decían, bueno, a ver, quítate el cinturón, que deja aquí las llaves, deja las monedas. Casi pasaba ya casi desnudo y aún así se activaba el detector de metales. Y le preguntaban, pues, ¿qué llevas, no? Porque esto pues ya le había provocado algunos penosos incidentes donde casi terminaba sin ropa. Y bueno, le hacían más preguntas y más preguntas, que por qué se activaba y por qué se activaba el detector de metales, ¿no? Que qué llevaba, en dónde llevaba oculto la pistola o qué llevaba, ¿no? Y él explicaba que no, que a raíz de un incidente que había tenido se activaba el detector pero que no llevaba nada. Entonces, pues yo sí le pregunté y le dije, oye, ¿nunca te has sometido a una regresión hipnótica para saber qué fue lo que pasó? Y él me decía que ya algunos amigos se lo habían dicho, se lo habían propuesto, pero que él por miedo nunca había aceptado hacer eso porque sí le daba miedo, le daba terror descubrir que había sido tal vez abducido por seres extraterrestres y obviamente no quería saber o recordar qué es lo que le habían hecho, ¿no? Pero que todo indicaba que sí lo habían abducido seres extraterrestres. Esas son las historias que quería platicarte en este día. Espero que te hayan gustado. Gracias por ver el video y que tengas un excelente día.